compasión ya no aparece. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares a través del canal 21 de su programa, y por qué no leían los mensajes de texto que nos estaban enviando algunos televidentes antes de iniciar el programa para informarnos de algunas situaciones que están pasando en nuestro estado Táchira. Pero nosotros como cristianos tenemos que darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, porque bueno, Dios es bueno con nosotros y Dios permite que pasen algunas cosas. El día de ayer la señora, de verdad voy a comentar esto porque es importante que el pueblo cristiano, el pueblo que cree en Jesucristo como su único Salvador, analice esta situación. Ayer la señora María León, señora que insignia del chavismo, insignia del Partido Comunista, insignia del socialismo, decía que ella había leído la Biblia y que la Biblia solamente hablaba de que nuestro Señor Jesucristo había sanado a un solo ciego, pero que el presidente fallecido, Hugo Chávez, había mandado a operar y le había dado la vista a más de 4 millones de venezolanos. Es increíble la blasfemia con la que estos señores del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Comunista, ¿cómo vamos a comparar a nuestro Señor Jesucristo con el expresidente fallecido Hugo Chávez? Por Dios, ¿qué es lo que están creyendo? Si todavía hay alguien que se haga llamar cristiano y sigue creyendo en eso que llaman proceso revolucionario, déjenme decirle que es un hipócrita, porque nadie que se llame cristiano y que haya recibido a Cristo en su corazón puede creer en este tipo de personas, o cómo blasfemian contra Dios. Eso es como cuando el señor que Jorge Rodríguez, que dice que si Chávez está con ellos, ¿quién está en contra de ellos? Son palabras de la Biblia, son mandatos de Dios, y quieren hacer parecer o endiosar a una persona o poner primero a un ser humano que nuestro Señor Jesucristo. Eso es imposible que lo hagan. Y entonces, si alguien que está consciente de lo que estoy diciendo, y todavía queda un cristiano, un pastor, un evangélico, un católico que crea en Cristo como su Salvador y que siga pensando en un proceso revolucionario, ese señor no es cristiano, no es católico, no, ese señor es un hipócrita, porque no podemos permitir que vengan a blasfemar del Hijo de Dios de esa manera. No podemos permitir que actores del chavismo, payasos del chavismo, vengan a comparar a nuestro Señor Jesucristo con el presidente fallecido Hugo Chávez. Eso es totalmente inaceptable. Quien cree en Dios no sabe que eso no puede ser, que delante de Dios no puede haber nada, por encima de Dios no puede haber más nadie. Y entonces, ¿cómo estos señores siguen haciendo eso y cómo hay quien lo siga? Yo hoy le quiero hacer el llamado a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo que cree en Cristo, a que revise las palabras de la señora María León ayer, a que revise lo que ha hecho Jorge Rodríguez cuando dijo eso, que cuando habla el gobierno nacional de un supuesto comandante supremo y eterno, y aquí el único eterno es Dios. Aquí no puede haber un hombre por encima de Dios. Entonces, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico, a todas las personas, bueno, a todo el pueblo chavista que es cristiano, no pueden seguir apoyando un proceso chavista, un proceso revolucionario, o como lo quieran llamar, cuando están blasfemando en contra de Dios. Quítense la venda de los ojos, que todavía quedan personas buenas. Quítense la venda de los ojos y se den de cuenta la idolatría con la que llevan a este señor, al expresidente fallecido, que lo quieren idolatrar y lo quieren hacer parecer como un Dios, cuando aquí Dios es uno solo. Aquí supremo no es más nadie sino Dios. Entonces, ese llamado, de verdad, yo a veces con las cosas de Dios en mi programa, pues no las soy como temeroso de eso, pero en vista de lo que vi y lo que he oído de estas personas, sobre todo de la señora María León, del señor Jorge Rodríguez,
decir ese tipo de cosas, yo tengo que levantar la voz y decirle al pueblo cristiano, al pueblo que cree en Dios, que no pueden seguir de la mano con un supuesto proceso revolucionario que quiere poner por encima de Dios la figura del presidente fallecido Hugo Chávez. Eso es totalmente inaceptable, eso no se puede permitir, y quien siga ese proceso y se llame a sí mismo cristiano, no tiene de verdad, o no ha leído la Biblia, o de verdad no ha creído en Dios. Porque cuando usted cree, cuando usted lee y cuando usted sabe lo que es el cristianismo, usted no puede aceptar que le vengan a poner a un ser humano por encima de Dios. La misma Biblia habla, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces, ¿cómo van a querer idolatrar a una persona que no fue bueno, a una persona, a un ser humano imperfecto, y lo van a querer idolatrar y casi que quererlo igualar con nuestro Señor Jesucristo? De verdad es increíble que esto esté pasando, y más increíble es que todavía hayan seres humanos en Venezuela que crean en este tipo de idolatría, que crean en el supuesto comandante supremo y eterno, que de verdad no pueden hablar de supremo, olvídense de eso, aquí supremo es Dios. No se metan cosas en la cabeza, no caigan en blasfemia, no se condenen ustedes mismos por su boca hablando de este personaje que si vamos a la historia no le hizo bien al país. Si vamos a la historia es el responsable de muchas cosas que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y entonces idolatrar a este personaje por encima de Dios, de verdad que ese es el llamado a la conciencia, el llamado que le hacemos hoy a quienes tienen uso de razón, a quienes todavía creen que ese mal llamado proceso revolucionario vaya a servir para algo a estas alturas de la vida, cuando tenemos prácticamente el país en bancarrota, cuando tenemos el país hipotecado al imperio chino. Hemos peleado con el imperio norteamericano, pero tenemos el país hipotecado al imperio chino, cuando han hecho lo que han querido, han entregado concesiones a empresas chinas, a empresas rusas, a empresas bielorrusas, a empresas canadienses, a empresas australianas, con el único fin de querer mantenerse en el poder a costa de la riqueza venezolana, idolatrando todavía a una persona que tiene 3 años de haber fallecido, trayendo a Venezuela una cantidad de presidentes y de personajes internacionales que lo único que vinieron a hacer a nuestro país fue a gastar plata, porque cuánto costó el acto del día de ayer, cuántos dólares le costó a Venezuela, cuando tenemos los hospitales en Venezuela sin medicamentos, cuando tenemos las carreteras y la vialidad agrícola completamente destruida, cuando hoy una madre de familia se para a las 3 de la mañana para hacer cola a ver si a las 5 o 6 de la tarde puede comprar 1 kilo de leche, porque no tenemos producción en el país. Se hace un acto para conmemorar el 3er año de la muerte del presidente fallecido Hugo Chávez. ¿Y quién ganó con eso? Esa cantidad de miles y miles de millones de bolívares, porque hay que cambiarlos a bolívares, que se gastaron en ese acto, ¿a quién benefician? ¿A qué población de Venezuela benefician? ¿O cuántos venezolanos salieron beneficiados con ese acto de traer personajes internacionales a ver qué se siguen robando de Venezuela? Porque a eso es lo que vienen los presidentes de los países donde supuestamente manda el socialismo. A venir aquí a que se siga llevando el petróleo, a venir aquí a hacer convenios para enviarnos productos a cambio de que Venezuela le siga mandando el petróleo. Pero no vienen aquí a darse de cuenta cómo en los barrios de San Cristóbal y en los barrios del estado Táchira y en cada rincón de Venezuela hay pobreza extrema. No vienen a ver
que el programa alimentario escolar no funciona en ninguna de las instituciones. No viene a ver que los comedores de las universidades no están funcionando. No viene a ver lo que está pasando en los hospitales de Venezuela, que las ambulancias están paralizadas porque no tienen caucho. No viene a ver que las ambulancias están paralizadas porque no tienen batería. Y entonces idolatramos a un personaje del pasado que le hizo daño a nuestro país, simple y llanamente porque creen que esa es la manera. No podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas pasen. No podemos dejar que esto siga pasando. Y no es que esté llamando al desconocimiento, no. Aquí se reconoce, yo como ciudadano venezolano, como ciudadano nacido en el Táchira, reconozco que el ciudadano presidente de la República ganó el proceso eleccionario y que es la primera autoridad civil de nuestro país. Y que es quien manda, es el primer mandatario nacional, pero también tenemos que reconocer los errores que está haciendo y que le está causando daño a Venezuela. Y entonces dejemos la idolatría por una persona que falleció, dejemos la idolatría por alguien que ya no está en Venezuela y que quién sabe, según la Biblia, dónde debe de estar, porque Él es el que sabe los pecados que cometió y dónde va a ser juzgado. Eso es lo que tenemos que estar pensando y no seguir gastando el dinero del petróleo venezolano en actos como ese, seguir gastando el dinero de los impuestos, porque aquí el gobierno nacional habla de que el 77.5% de los gastos de la nación se hacen a través de los tributos. No se puede seguir botando la plata cuando el pueblo de Venezuela, hay barrios enteros que solamente comen una sola vez al día, familias que se están muriendo de hambre y estos señores despilfarrando los dólares que produce PDVSA. Eso hay que reflexionarlo y que vengan a querer comparar a este ser humano con nuestro Señor Jesucristo. Ahí les digo al pueblo cristiano, al pueblo católico que cree en ese proceso que le ha hecho daño a nuestro país, que reflexione, que no pueden seguir idolatrando a una persona y poniéndolo por encima de Dios. Olvídense de eso. Ese señor debe estar siendo juzgado por sus actos. Los que creemos en Dios y los que leemos y estudiamos la Biblia, sabemos dónde debe estar ese personaje que ya falleció en nuestro país, pero que no fue el que le dio vida a nadie. Por lo contrario, generó muchas muertes en Venezuela y eso se llama idolatría. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con su programa y por qué no. Calles la compasión ya no aparece y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen raza o colores. Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Bueno, continuamos con su programa y ¿por qué no? De verdad, pues, agradecidos con Dios porque nos permitió hacer esa reflexión. Estábamos preocupados por alguna situación, pero el día de ayer, mire, hay algo que hay que hacer aquí. Aquí a mí de verdad me da dolor, me llama poderosamente la atención algunas situaciones, pero hay un serio problema que se está presentando con los pacientes oncológicos. No está llegando al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales las medicinas para hacer las quimioterapias. Ahí tiene usted foto de, eso es en la farmacia del Instituto Venezolano de los Seguros Social. Después le preguntarán cómo la obtuvimos ya. Pero no está llegando medicina para los pacientes oncológicos. ¿Sabe qué es increíble? Increíble, pero increíble lo que está pasando. Que el día de ayer, unas personas que tienen pacientes oncológicos fueron a la ciudad de Cúcuta. Pagaron 10.000 bolívares a los guardias nacionales que están apostados en la frontera, porque aquí se pasa para Colombia pagando, eso no es mentira.
pagaron 10.000 bolívares para ir hacia el otro lado y consiguieron carboplatino, que es una medicina que se utiliza para los pacientes con cáncer. ¿Sabe cuál es la sorpresa? Que consiguieron carboplatino a 56.000 pesos en Colombia, pero le vendieron carboplatino en una caja con el logotipo del Instituto Venezolano de los Seguros Social. Es decir, no hay medicamentos en el Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz para atender a un grupo de pacientes oncológicos, pero en Colombia se consiguen y son del Instituto Venezolano de los Seguros Social. ¿Cómo es posible, primero, que esto esté sucediendo? ¿Cómo es posible que se permita que se saqueen las farmacias? Yo no estoy diciendo que sea la del Patrocinio Peñuela Ruiz, pero ¿cómo llegan medicamentos a Colombia que tienen prohibida su venta, que son uso exclusivo del Seguro Social y que el Seguro Social se los tiene que dar a los pacientes con patologías de cáncer? Eso no puede estar pasando en Venezuela. Que en el vecino país se esté comprando medicamentos del Instituto Venezolano de los Seguros Social, señores de los organismos de inteligencia, ciudadano gobernador del Estado, ciudadanos generales, ¿cómo pasan medicamentos para Colombia si la frontera está cerrada? Si tenemos la frontera cerrada y ciudadanos que van y pagan, algunos funcionarios de la Guardia Nacional, para poder pasar y comprar medicamentos en Colombia, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo podemos evitar que estos delitos se sigan cometiendo con la vista buena de los superiores y de los subalternos? Porque aquí todos los que tienen que ver con la seguridad en la frontera son responsables de lo que se encuentra al otro lado. También nos llamaba una persona con problemas de tensión y que consiguieron ayer en el Alapril, que es un medicamento, una pastilla para controlar la tensión entre 5 y 10 miligramos. Lo compraron en Colombia al precio de 30.000 pesos. Y cuando llegaron aquí, el producto decía hecho en Venezuela, 25 bolívares. Es tamaño de la sinvergüenzura de quienes están cuidando la frontera del lado de Venezuela, no tiene, de verdad, no tiene tamaño esa sinvergüenzura. Que permitan que esos medicamentos que pueden salvar vidas en nuestro país estén llegando al otro lado de la frontera y que supuestamente la Guardia Nacional, el Ejército Venezolano, la Policía del Estado y el General Martínez, la Autoridad Única de la Frontera, permitan que esto esté pasando. Esto no puede seguir pasando. Aquí la frontera está cerrada para los medios de comunicación. La frontera está cerrada de boca para afuera. La frontera está cerrada única y exclusivamente para que quienes quieran pasar de manera legal no lo puedan hacer. Pero por la ilegalidad la frontera sigue abierta y que hoy se encuentren en el otro lado del territorio nacional, pasando el río Táchira, productos, medicamentos pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Social, eso es un crimen, eso es un delito, y que no haya quien de verdad le ponga reparo a lo que está pasando. Aquí no importa el color, aquí hay ciudadanos que son chavistas, ciudadanos que forman parte de ese proceso revolucionario, que también tienen cáncer y que se están muriendo porque estos productos están pasando para el otro lado de la frontera. Aquí hay ciudadanos que forman parte de la oposición y están viviendo lo mismo. Aquí el problema es Venezuela. Aquí el problema no es un color, aquí el problema no es un sabor, porque la vida de esos seres humanos que están corriendo peligro porque estos medicamentos estén pasando para el lado colombiano no tiene color ni tiene sabor político. Eso no puede pasar.
Y por eso el llamado a las autoridades, el llamado a la Autoridad Única de la Frontera, el llamado a los policías, el llamado a todos quienes tienen que ver con la seguridad del lado venezolano. Ese tipo de cosas no pueden estar pasando. Que pasan víveres, que pasan frutas, que pasan verduras, que pasan carne, eso sigue pasando. Eso no ha parado desde el momento, desde los 6 meses que tiene cerrada la frontera. Eso no ha parado, eso sigue funcionando. El contrabando de extracción sigue siendo una industria en la frontera, pero que hoy la medicina, los medicamentos que necesita el venezolano y muchos pacientes a punto de perder su vida esté llegando a Colombia de esa manera. Aquí hay que hacerle un inventario a la farmacia del Instituto Venezolano de Seguro Social, a ver quién es el responsable de entregarle esto a los pacientes oncológicos. Porque que estén pasando de manera ilegal productos privados, por supuesto que es un delito, pero que lo hagan productos marcados con el sello de esta institución que depende del Ejecutivo Nacional y que nadie esté haciendo nada. Ciudadano director del Instituto Venezolano de Seguro Social, del Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, revise qué está pasando en su farmacia, revise esta situación y que nadie pueda venir a decir ahora que es que llevaron las cajas vacías. No, es que aquí hay pacientes oncológicos, pacientes con esta patología a punto de fallecer y que el instituto no le está cumpliendo como es el tratamiento. Les entrega 3 productos y los otros 2 tienen que buscarlos, y entre esos ese carboplatino que se encuentra en Colombia y que llegó al Instituto Venezolano de Seguro Social porque tiene el sello del instituto y está en el otro lado de la frontera. A revisar esto, autoridades, a revisar lo que estoy diciendo, a conseguir el responsable, porque no podemos seguir permitiendo que pase eso. Y hay muchas cosas que están pasando al otro lado de la frontera y que supuestamente la frontera está cerrada. Si la frontera está cerrada, ¿por qué cada rato militares y policías colombianos le anuncian a su país y al mundo que siguen agarrando y que siguen incautando contrabando en Colombia, que consiguen leche, que consiguen fórmulas lácteas, que consiguen carne, que consiguen pollo y hasta pescado al otro lado de la frontera si está cerrada? Quítense la máscara, quítense la careta y digan de una vez lo que está pasando en la frontera. Vámonos, compromisos comerciales, y ya regresamos con su programa Y por qué no. En las calles la compasión ya no aparece, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen preso.